Ok amigos, hoy vamos a hablar sobre la adquisición del español como segunda lengua y vamos a comparar la lengua nativa y las lenguas adicionales. La lengua nativa se define como la primera lengua que se aprende, es la lengua que aprendes como bebé. Y las lenguas adicionales se adquieren después de las lenguas nativas. Y es importante notar que uno puede desarrollar más de una lengua a la vez, ¿no? Puedes tener dos lenguas nativas o más si es que estás aprendiendo más de una lengua al mismo tiempo, ¿no? Pero una diferencia clave entre el aprendizaje de una lengua nativa y una lengua adicional es el logro final. Podemos decir en términos generales que con su lengua nativa uno llega, o sea, casi todos llegan al mismo punto de logro. Es decir, que todos puedan usar su lengua nativa al mismo nivel, más o menos, ¿no? Eso depende un poco de la educación y los contextos de uso y también digo, por ejemplo, si uno es, no sé, trabaja en un empleado donde, o sea, tal vez como editor o editora, uno tiene que usar el lenguaje mucho y puede que desarrolle un nivel diferente que otra persona que no trabaja con la lengua, ¿no? Y también según las discapacidades uno puede desarrollar un nivel diferente. Pero en general, todos en su lengua nativa desarrollan el mismo nivel de habla. Pero con la segunda lengua, ¿no? El nivel que uno desarrolla depende de muchas cosas, ¿no? Hay mucha variación y puede depender de muchos factores, tal como la edad, el sistema de la lengua nativa, los universales, el contexto del aprendizaje, la identidad o una combinación de todos esos factores. Vamos a empezar al hablar de la edad. Em, Hay mucho debate sobre el rol de la edad en la adquisición de una segunda lengua. Entonces los lingüistas em, recomiendan que los maestros hagan ciertas cosas con sus aprendices para que puedan, perdón, no lo estoy diciendo muy bien. Vamos a regresar a este punto en un minuto. Ok, algunos dicen que hay varios periodos críticos en que uno aprende los que creen en la teoría de un periodo crítico o varios periodos críticos. Dicen que hay una etapa de vida en que es ideal para aprender una lengua. Y después, específicamente, pues no específicamente, o su primera lengua o otra lengua. Y vamos a ver en un minuto un ejemplo de un periodo crítico en la adquisición de primera lengua. Pero hablando de segunda lengua o lenguas adicionales, em, según esta teoría, es mejor aprender la lengua antes de cierta edad para poder desarrollar más la lengua. Y hay otros que dicen que hay varios periodos críticos, que no es que hay un periodo crítico para todo, pero por ejemplo, tal vez hay un periodo crítico para desarrollar la fonología y uno para la sintaxis, etcétera. Y hay mucha variación en lo que dicen los estudios y los lingüistas sobre cuándo es ese periodo crítico. Algunos dicen que es antes de los 7 años. Es la mejor etapa
la mejor etapa de vida para aprender un idioma. Otros dicen 13 años, hay mucha variación. Otros dicen que no debemos hablar tanto sobre periodos críticos, pero tal vez es mejor decir periodos sensibles. Para ellos, no es que tenemos una rotura tan grande o em, en una edad específica. ¿No? Dicen ellos que hay una disminución de habilidades en habilidades, pero es más gradual. No hay una edad específica. ¿No? Entonces, y esta es una representación, solo una representación visual de los periodos sensibles. Ok, voy a tocar este video que toma 5 minutos porque explica muy bien la teoría del periodo crítico mucho mejor que lo hice apenas. Y, lo que explica muy bien es por qué es tan convincente. Aquí vamos a hablar de la hipótesis del periodo crítico en la adquisición del lenguaje. Una de las mejores formas de entender este concepto es pensar en la diferencia entre los niños y los adultos cuando aprenden una lengua. Sabemos que los adultos tienden a estudiar, pero los resultados no suelen ser del todo buenos, entonces salen como cosas como "me llama es Pedro", mientras los niños aprenden como si nada. Y una manera de explicar esta diferencia entre los adultos y los niños es postular que hay un periodo crítico en el desarrollo, durante el cual estamos abiertos a la adquisición. En la psicología y la biología, el concepto del periodo crítico se refiere a una fase en el desarrollo de un organismo cuando se manifiesta una sensibilidad alta a los estímulos del ambiente exterior que son necesarios para el desarrollo de alguna habilidad particular. Si no se recibe el estímulo, durante el periodo crítico el desarrollo de esa habilidad puede resultar menos exitoso o incluso no desarrollarse. En un estudio muy famoso, por ejemplo, Thorpe descubrió que la adquisición de la canción de los recién nacidos chaffinches dependía de su exposición cuando eran muy jóvenes a la canción de adultos maduros. Si no tienen esta experiencia, nunca aprenden a cantar de manera normal, aunque más tarde oyen las canciones de su especie. Bueno, aunque el lenguaje humano es mucho más complejo, un periodo crítico también parece jugar un papel clave en el caso de los humanos y nuestra adquisición del lenguaje. Se ha estudiado, por ejemplo, el famoso caso de Ginny, una niña que se crió en circunstancias horrorosas, encerrada en un armario y sin acceso al lenguaje hasta casi los 14 años. Aunque aprendió palabras, Ginny nunca llegó a desarrollar el lenguaje, a componer, por ejemplo, oraciones complejas. El caso de Ginny ha sido muy controvertido y discutido por muchas razones, pero puede sugerir que si no está expuesto a una lengua durante su infancia, un niño no logrará desarrollar nunca una lengua más tarde. Otro ejemplo muy interesante de la cuestión del periodo crítico es el caso de la criolización de la lengua de signos de Nicaragua. Después de la revolución sandinista en Nicaragua se formaron escuelas para sordos en Managua. Y la primera generación de estudiantes que trajeron vinieron con señas de sus pueblos y de sus casas, pero que no tenían una lengua. Se comunicaban con lo que podemos llamar un pidgin de señas, es decir, un código que no tenía las propiedades que tienen las lenguas, como hemos visto la productividad y otras. Eran mayores estos primeros alumnos y las escuelas no estaban teniendo mucho éxito hasta que llegaron unos niños mucho más jóvenes. ¿Qué pasó? Pues estos jóvenes no copiaron el pidgin de los mayores. Por el contrario, salió de ellas una lengua de señas completa, lo que podemos llamar una lengua criolla. ¿Qué importancia tiene esto? Pues se pueden dar dos respuestas. Por un lado, esta lengua criolla da evidencia a favor de la noción que el lenguaje es innato, que es un instinto, por decirlo así, porque la lengua surgió de ellos, sin copiar una lengua que ya existía. Solo necesitaban el contexto social y comunicativo. Por otro lado, los mayores nunca llegaron a adquirir del todo esa lengua criolla, porque había pasado el periodo crítico para adquirir una lengua. Si tienen curiosidad de aprender más sobre la lengua de señas de Nicaragua, aquí tienen la información sobre Judy Cagle, la lingüista que ha trabajado en esa comunidad. Para resumir, se postula que hay un periodo crítico en el desarrollo del lenguaje. Esta hipótesis mantiene que los niños tienen que estar expuestos al lenguaje a una temprana edad.
Y esto nos ayuda a entender por qué es mucho más difícil adquirir una lengua nueva cuando somos adultos. También cabe recordar que el debate sobre este tema sigue, porque hay evidencia de una continuada plasticidad del cerebro en los adultos. La investigación de la plasticidad del cerebro sigue siendo un campo muy activo. Vale, perdón. Como dijo el narrador, hay mucho debate sobre esto todavía en cuanto a la plasticidad del cerebro de una persona. Y hablaremos más de eso luego. Ok, por ahora quiero que pausen el video y que tomen unos minutos para leer estos ejemplos de lenguas nativas y lenguas adicionales y decidir para cada persona cuál es su lengua adicional o adicionales y cuál es su lengua nativa. Okay. So, pausen el video para hacer eso. Y lo vamos a hablar juntos en clase el lunes. Ok. Otra teoría sobre la adquisición de segunda lengua es el sistema existente de la lengua nativa. Y esta teoría tiene que ver con el papel y o el efecto del sistema lingüístico de la lengua nativa en el interlenguaje. El interlenguaje puede ser un término un poco confuso, pero básicamente refiere al proceso de la adquisición de segundas lenguas y del sistema mental de la segunda lengua. Es decir, el interlenguaje preserva algunas características de la lengua nativa y incluye fenómenos y estructuras de la lengua meta. Entonces, tengo algunos ejemplos. Es decir, el interlenguaje no es que comenzamos a aprender un idioma, como el español, por ejemplo, y luego vamos derechito, muy bonito a la adquisición. No, no es que agregamos reglas y ya al agregar una regla ya sabemos la regla y la usamos perfectamente. No, más bien el interlenguaje es como una montaña rusa. Es que, por ejemplo, lo que he escuchado mucho como maestra es este ejemplo. Uno aprende a decir yo sé para I know, ¿verdad? Y uno aprende, ok, yo sé hablar español, yo sé cocinar, yo sé, no sé, dibujar. Y uno aprende esa frase por repetición. Pero a veces escucho que aún en el mismo párrafo, una persona dice yo sé y luego dice yo sabo. Porque por la influencia de sobregeneralización. Sabemos que normalmente en la primera persona singular, en el presente, los verbos terminan en o. Entonces, se es una excepción, es irregular, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto de entendimiento y automaticidad, puede haber variación entre decir yo sé y yo sabo. Y esto es el interlenguaje, es el proceso de llegar a ese punto donde ya sabemos bien el idioma y ya no tenemos que pensar en la regla ni usamos sobregeneralización. Eh, Tengo un minuto hasta el final de este video. Voy a pausar este video y voy a continuar con otro enlace. Ups.